Buenas tardes, mi nombre es Luz Cetina, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y el día de hoy les hablaré del derecho a la educación. ¿Qué es el derecho a la educación? Es un derecho humano reconocido y se entiende como el derecho a la educación primaria gratuita, obligatoria para todos los ciudadanos, una obligación a desarrollar una educación secundaria accesible para todos los niños, como también un acceso equitativo a la educación superior y una responsabilidad de proveer educación básica a los individuos. Adicionalmente a estas prevenciones sobre acceso a la educación abarca también la obligación de eliminar la discriminación en todos los niveles del sistema educativo, fijar estándares mínimos, mejorar la calidad. Porque la educación es un derecho fundamental. El derecho a la educación es un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos. La educación de calidad tiene por objetivo el desarrollo completo de los seres humanos. Esa enseñanza es una de las herramientas más poderosas para mejorar la condición social de los niños, adultos, marginados también. Sacarlos de la pobreza e integrarlos en la sociedad. Los datos de la UNESCO muestran que si todos los adultos del mundo completaran la educación secundaria, el número de pobres podría reducirse en más del 50%. La educación de calidad disminuye la brecha de género en beneficio a las niñas y las mujeres. Un estudio de las Naciones Unidas muestra que cada año de escolaridad reduce la probabilidad de mortalidad infantil de 5 a 10%. Para que este derecho humano sea eficaz, es preciso que exista igualdad de oportunidades, acceso universal a las enseñanzas y criterios de calidad, aplicación obligatoria que se puedan monitorear. ¿Qué implica el derecho a la educación? La educación primaria gratuita, obligatoria y universal sin importar el estado económico. Enseñanza secundaria, incluso información técnica y profesional que sea ampliamente disponible, accesible a todos y a la progresiva gratuidad. La educación superior accesible a todos sobre la base de la capacidad individual y de progresiva gratuidad. Enseñanza secundaria, incluso formación técnica y profesional, como ya lo habíamos dicho, es algo muy importante. La calidad homogénea en una educación mediante criterios mínimos. Formación y material didáctico de calidad para los docentes. Un sistema de becas y condiciones material adecuada para el personal docente en este caso. Y libertad de elección. Enseñanza básica para quienes no han completado su educación y oportunidades de formación profesional. ¿Cuál es la situación actual? Aproximadamente 258 millones de niños y jóvenes no están escolarizados. Según los datos de la UIS, para el año escolar que termina en 2018, en total incluye 59 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria, 62 millones de edad de escuela secundaria inferior y 138 millones en edad secundaria superior a 155. Países garantizan legalmente 9 años o más de educación obligatoria. Solo 99 países garantizan legalmente al menos 12 años de educación gratuita. El 8,2% de los niños en edad escolar primaria no cursan la enseñanza primaria. Solo 6 de cada 10 jóvenes terminan la escuela secundaria en el 2030. La tasa de alfabetización de los jóvenes de 15 y 24 es de 91,73%, lo que significa que 102 millones de jóvenes crecen de las habilidades básicas de la alfabetización. ¿Cómo se garantiza el derecho a la educación? El derecho a la educación se establece de dos maneras, mediante los instructivos normativos internacionales y mediante el compromiso político de los gobiernos. Existe un marco internacional sólido formado por convenios y tratados para proteger el derecho a la educación y los estados que lo suscriben
como comprometerse a respetar, proteger y cumplir este derecho. ¿Cómo trabaja la UNESCO para garantizar el derecho a la educación? La UNESCO elabora, supervisa y promueve normas y criterios educativos a fin de garantizar el derecho a la educación en la esfera nacional y fomenta las consecuencias y los objetivos y la consecución de la Agenda de Educación del 2030. También se esfuerza para garantizar que las obligaciones legales de los Estados se reflejen en los marcos jurídicos nacionales y se traducen en políticas específicas. El apoyo a los Estados para que establezcan marcos nacionales sólidos que se sienten las bases legales y las condiciones de una educación y calidad sostenible para todos. La promoción de los principios y obligaciones legales relativos al derecho y a la educación mediante investigaciones y estudios sobre sus aspectos fundamentales. El mantenimiento de herramientas en línea mundial sobre el derecho a la educación. El fomento de capacidades de los mecanismos de presentación de informes y la sensibilización sobre problemas esenciales. La creación de asociaciones y redes en torno de temas principales. ¿Cómo hace aplicar y monitorear la UNESCO el derecho a la educación? La Constitución de UNESCO exige a los Estados miembros que representan informes periódicos sobre las medidas que adopta para aplicar los instrumentos normativos en el plano nacional mediante consultas regulares. Mediante la colaboración de los órganos de los derechos humanos de las Naciones Unidas, la UNESCO dirige recomendaciones a los países para que mejoren la situación al derecho de la educación en este plano nacional. A través de observatorios en línea, la UNESCO realiza un inventario de la aplicación del derecho a la educación en sus 195 estados. A través de su Atlas Alternativo, la UNESCO monitorea la implementación del derecho a la educación de niñas y mujeres en los países. Sobre la base de su labor de seguimiento, la UNESCO aporta asistencia técnica y asesoramiento sobre políticas a los Estados miembros que desean examinar, desarrollar y completar con estas labores. ¿Cuáles son los mayores retos en la tarea de garantizar el derecho a la educación? Proporcionar educación gratuita y obligatoria para todos. 155 países garantizan legalmente 9 años o más de educación obligatoria. Eliminar las desigualdades en la educación. Mientras que solo el 4% de los jóvenes más pobres completan las escuelas secundarias superior en los países bajos ingresos, el 36% de los más ricos lo hacen en los países de ingresos medianos bajos. La brecha es aún mayor, mientras que solo el 14% de los jóvenes más pobres completan la escuela secundaria superior y el 72% de los más ricos lo hacen. Migración y desplazamiento. Según el informe del ACNUR del 2019, de los 71 millones de niños y niñas y adolescentes refugiados en la edad escolar, 3,7 millones, más de la mitad, no asisten a la escuela. La privatización y repercusión sobre los derechos de la educación. Los estados deben alcanzar un equilibrio entre la libertad educativa y la necesidad de garantizar a todos una educación de calidad. La financiación de la educación. La Agencia de Educación para el 2030 exige que los estados indiquen a la educación al menos 4,6% del PIB y al menos del 15 al 20% del gasto público. Las exigencias de calidad y la valoración de las profesiones docentes. 2/3 de los 617 millones de niños y adolescentes que se estima que no pueden leer una oración simple o manejar un cálculo matemático básico. Por eso es tan importante el derecho a la educación y hay que tenerlo en cuenta en todos los aspectos.